se iba a festejar, se iba a celebrar lo que nos estuviera diciendo Nvidia, lo decía hace unas horas aquí en Negocios Televisión Alberto Iturralde. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y así ha sido, está el mercado celebrando cualquier previsión al alza, está el mercado diciendo, aquí no hay una burbuja, aquí hay un festival. ¿Lo ves igual? Sí, a largo plazo hay que entender que todavía le queda por convencer mucho a los inversores la inteligencia artificial, muchos de los que siguen recelosos de que ese sea realmente una burbuja, con lo cual todavía quedan muchos por entrar. Tendremos que ver de aquí a un tiempo, a unos meses, la salida a bolsa de OpenAI, y ahí seguramente se irá redondeando todo el proceso de reparto masivo de títulos de todos los sectores que se han visto beneficiados durante los últimos 2 años de todo el entorno de inteligencia artificial. Desde las tecnológicas hasta las eléctricas, todo lo que nos podamos imaginar, en ese momento suscitará el espíritu comprador de los inversores. Pero a corto plazo hay que entender 2 cosas. Primera, claro que los datos que se están produciendo ahora mismo son de subidas inmediatas. Claro que mañana por la mañana veremos al mercado subiendo. Sin embargo, para que veamos un suelo del mercado de las caídas que hemos vivido durante las últimas semanas, habríamos necesitado un sentimiento negativo tras los resultados de Nvidia, y no lo hemos tenido. Con lo cual, mucho ojo, porque quizás mañana, con el sentimiento comprador que genera esos resultados de Nvidia, lo que haga el sistema financiero a corto plazo sea vender títulos para continuar descendiendo. Se está dando mucha vuelta a una palabra que ha dicho Jensen Huang, ha dicho agotado. Agotado, el Blackwell este famoso, ¿no? Que estaría agotado. Y se le está dando vueltas sobre qué significa agotado, ¿no? Agotado es positivo porque ha roto stock, o agotado es que las cadenas de suministro están teniendo problemas, ¿no? Cuando dice que la demanda de la IA, ¿no? Que esas GPUs para la nube están completamente agotadas. Se está dando mucha vuelta a esas palabras sobre si puede haber un problema de cadena de suministro. ¿Crees que puede haber un problema geoeconómico con la posición de Trump, China, y que pueda quitar una parte del optimismo totalmente desbocado que tenemos ahora alrededor de Nvidia? Suben las acciones fuera de mercado un 3,19 y decía antes hasta Bitcoin ha recuperado, bueno, ya acaba de perder los 90.000 otra vez, pero ¿hasta qué punto la geoeconomía puede estar detrás de ese agotado que está diciendo Nvidia y que el inversor no quiere ver? Bueno, a corto plazo podría ser efectivamente que haya problemas con esa cadena de suministro. Teóricamente, China ya ha levantado el freno a ese respecto. Quizás más lo que nos quiere decir ese CEO es que hay tal demanda que no dan abasto. Con lo cual, yo más bien creo que nos quiere dar un mensaje positivo, lo cual, repito, a corto plazo parece muy satisfactorio, pero puede ser peligroso cuando mañana los mercados abran con un tono especialmente alcista. ¿Hacia dónde hay que mirar hasta ese punto clave que nos vienes diciendo ya desde hace semanas alrededor de la salida a bolsa en un futuro de OpenAI? ¿Hasta a dónde hay que mirar? ¿Hay que seguir alrededor de semiconductores? ¿Hay que mirar hacia un entorno de quiénes pueden ser los beneficiados de la IA? ¿Hay que mirar a la banca, que va a tener también que llevar el peso de los préstamos para, lo veíamos esta mañana en un gráfico de Crescat Capital, ¿no? De Tavi Costa, en el que decía Tavi Costa, si los bancos centrales están reduciendo la liquidez, ¿cómo puede ser que haya un movimiento de aumento de la liquidez? Y decía, bueno, es que la IA necesita esa liquidez y los bancos privados, los bancos comerciales, están generando ese dinero de la nada para dárselo para que puedan seguir adelante. ¿Son ellos los siguientes a los que hay que poner el punto de mira para buscar la rentabilidad también o no? Hay algo importante. La semana pasada dabais una noticia clave, y es que Sam Altman pedía dinero público para no perder la carrera contra China de la inteligencia artificial. Es decir, están ya poco a poco suscitando todas las empresas del sector, cuanto más dinero sobre ellas mejor, sea de la naturaleza que sea. Público, privado, como tú planteas, público como nos planteaba Sam Altman la semana pasada. Es decir, la rueda continúa. Claro, ¿qué pasa? Que durante las subidas de los mercados, para dirigirnos hacia un punto en el que ya podamos considerar que hay realmente una burbuja, todavía no en los mercados, al respecto de la inteligencia artificial, esas subidas son siempre con dientes de sierra. Es decir,
no debemos tener demasiado en cuenta lo que sucede un día concreto, sino todo el escenario que se va planteando. Y cuando ya vemos que quieren convencer al gobierno de Estados Unidos de que introduzca dinero en un negocio privado puro y duro, es porque ellos saben que se están dirigiendo a un punto en el que todo es importantísimo venderlo como grandioso. Ese sería, yo alejaría un poco, daría un paso atrás para observar todo el escenario en su conjunto y lógicamente nos están llevando hacia eso. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Buenas noches, buen negocio. Gracias por acompañarnos. Está Nvidia subiendo ya fuera de mercado 4,12. Ya les digo que la única pega que puede haber ahí alrededor de las palabras y de los resultados es el término agotado. ¿Qué es agotado? Cadena de suministro o que le va tan bien que le han roto el stock directamente. Eduardo Bolinches, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Bueno, eufórico también como Wall Street a estas horas, Eduardo. Sí, porque salvamos un match ball bastante importante, ¿no? Nos queda otro también el día 10 de diciembre, bajar o no bajada de tipos de interés por parte de la Fed, pero este es vital, este es importante por aquello de apagar un poquito el miedo, ese temor que estaba ahí creciendo, ¿no? Increciendo de las preocupaciones de si había burbuja o no en la inteligencia artificial. Parece ser que se disipa. Expectativas mejor, o sea, rompe expectativas, mucho mejor de lo esperado, como bien has comentado. Es lo habitual, o sea, no nos asombremos, o sea, Nvidia suele cumplir con las expectativas. Lo que ocurre es que al día siguiente las cosas no son tan eufóricas, ¿no? De media sube un 6% o lo baja, ojo, de media, ¿no? Las últimas 8 tal, ¿no? Sí, lo que pasa es que con el tamaño de ahora, un 6%... Sí, no, claro, es que hasta hace meses, tan solo meses, capitalizabas la mitad. Y ahora estamos hablando de capitalización de toda la bolsa de Londres y de Alemania junta, ¿no? Una aberración, ¿no? Pero sí, lo verdad es que efectivamente al día siguiente, o sea, esta euforia es contenida y hay que tenerlo así, ¿no? Porque de media, como digo, sube un 6, pero al día siguiente de media sube un 1,5. Y solo ha subido en 4 de las últimas 8 publicaciones. Es decir, que estamos al 50% de probabilidad de que mañana sigamos subiendo. Pero, insisto, y volvemos viendo este gráfico de un minuto que es espectacular, ese trayazo, pues es meterle una capitalización bursátil de todo lo que vale Inditex, ni más ni menos, una aberración, pues nuestro valor más importante, más capitalizado de la bolsa española, pero también por contagio yo creo que se irá arreglando un poquito el Nasdaq y también pues otros valores como por ejemplo pues AMD, que estaba bajando un 3%, y bueno, pues Alphabet tendrá ese empujón también porque aún le llega esa cola de la fuerza de Berkshire Hathaway, ¿no? De Warren Buffett, entrando, tarde, pero entrando. Y en definitiva, pues yo creo que estos 4 días de corrección pensando en lo peor, en que teníamos ya la aguja acercándose a la burbuja, al globo, a punto de explotar, pues no, se retira, nos relajamos y vamos a ver esto que da de sí, porque hoy es la euforia, mañana tenemos hueco de apertura alcista, pero vamos a ver cómo acaba, que en definitiva es lo realmente importante. Y luego también muy importante, porque todos los índices se han llevado por delante la media móvil de medio plazo, ¿no? Y hablo de los índices estadounidenses. Si echamos un vistazo rápido, por ejemplo, cogemos el SP500, a ver si le doy, aquí está, y bueno, con la reacción de hoy estamos neutralizando la caída de ayer, ¿vale? Perfecto, maravilloso, pero tenemos que irnos ahí, tenemos que irnos por encima de esa media móvil de medio plazo, tenemos que irnos por un 6.730 aproximadamente, referencia del SP500, pero es que el Dow Jones de Industriales, el que mejor lo llevaba por aquello que sí que ha cumplido un nuevo máximo creciente, pues también se llevó ayer por delante la media móvil de medio plazo y la recuperación de hoy es ridícula. Vamos a darle margen, que quedan 2 sesiones todavía para cerrar esta semana, ¿no? Y en el caso del Nasdaq, pues como es obvio, es el gran receptor de todo lo que estamos viendo. Y bueno, pues ya anulación completa de las caídas de ayer y ya en formato intradiario casi acariciando, rasgando la puerta de la resistencia que forma esa media móvil de medio plazo. Luego es importante
un empujoncito adicional, ¿no? Y luego ya por último, si me lo permites, el Russell. Sí. El Russell que pasa de todo, porque es media y pequeña capitalización, pero no nos olvidemos de él. Va a tener su momento. Y yo creo que su momento será el 10. El 10 de diciembre, si bajan tipos de interés. Si no, no. Pero si lo bajan, aquí hay muchas empresas que lo van a ver como agua de abril. Y por lo tanto, aquí habrá que ir pensando en cambiar el dinero, porque al final esa sensación de que hay burbuja cada vez es creciente. Ahora se nos ha retirado la aguja, pero volverá. Y el Nasdaq es el que nos dice que no puede romper con la pauta. Tenemos uno, tenemos dos, y vamos a ver si hay un tercer máximo decreciente. Esto no me gusta. Entonces, Eduardo, solo hay un dato que no ha roto con las expectativas, que no ha mejorado las expectativas, es el margen bruto de la compañía. El margen bruto no ha superado lo que se esperaba de los resultados de la compañía. Es verdad que es difícil, ¿no?, refutar todos los demás datos, pero el único dato que destaca por no ser significativamente mejor es ese margen bruto. Nvidia había anunciado el lanzamiento de nuevos chips, de nuevos sistemas, lo que estaba incrementando los costes de la compañía en comparación con el año anterior. Sin embargo, a medida que la producción de Maxwell se acelera, también parece que lo van a hacer los márgenes, por lo que ni tan siquiera ahí el inversor está viendo negativo eso en los resultados. Y luego China, ¿no? Porque lo interesante aquí es que Nvidia, no menciona a China en absoluto. En agosto, cuando Nvidia presentó las previsiones para el tercer trimestre, los ejecutivos de la compañía aclararon que no había incluido ningún envío a China durante el semestre de verano. Ojo, sí, porque simplemente no lo ha mencionado, pero también hay que apuntarlo porque queda raro. Y luego el otro elemento fundamental es el GPU, las GPU, para la nube, que se han agotado. Le sigue dando al inversor vueltas y vueltas, tampoco le está afectando porque sube un 3,5 fuera de mercado. Pero lo que en el fondo hemos escuchado a Jensen Huang decir en las últimas presentaciones de resultados es que cuando sucede esto es que la demanda de sus chips por parte de compradores y por parte de usuarios es alta, claro, y que no tiene capacidad ociosa, y si eso fuera así, pues lo que estaría es dándole un empuje. Contabas lo de la burbuja y lo del alfiler, ¿no? Lo que es evidente es que para quienes han observado como analistas, ¿no?, que Nvidia y que otras empresas podrían estar en un círculo vicioso, ¿no?, y esto no podría perdurar, la situación financiera de Nvidia lo que está dándonos es un fortalecimiento. Sí. Ha finalizado el trimestre con 60.600 millones de dólares en efectivo, por lo tanto, aún cuenta con un amplio margen para financiar la adopción de la inteligencia artificial, ¿no?, en nuevos sectores de la economía, con lo que también hay que tener en cuenta eso, aunque hemos dicho durante mucho tiempo también, oiga, usted está haciendo un poquito de le presto, me compra, ¿no? Y eso lo está haciendo Silicon Valley, pero hay que reconocer que tienen caja 60.000 millones, que ahora mismo es un mineral, para poder poner en marcha todo el movimiento de la inteligencia artificial. ¿Crees que esto nos abre la ruta del dinero, ¿no, Eduardo, para ese movimiento de rally de Navidad, que hace 20 minutos ha comenzado el rally de Navidad después de estas últimas semanas, ¿no?, de dudas, de sensación de que esto... No. El match ball es el 10. Hay que bajar los tipos de interés. Si no, no va a haber rally de Navidad. A lo mejor, con suerte, nos quedamos con rally de Reyes. El año es muy bueno. Nvidia, por ejemplo, lleva un 35 desde el principio de año, ¿no? Y un menos 13. No nos olvidemos que viene cayendo pues un 13% hasta el día de ayer, ¿no? Hoy está recuperando pues prácticamente un 7 ya, ¿no? Pero desde máximos históricos cae un 13 y desde el principio de año un 35. Entonces el año es bueno. A más de uno le gustaría cerrar ya el ejercicio 2025, ¿no? Pero por eso digo que a lo mejor no hay rally de Navidad y además lo aseguro, no habrá si no hay baja de tipos. Y ¿Pero crees que puede haber con ganas vendrá el de Reyes? ¿Crees que puede haber una pausa en las caídas hasta el 10 de diciembre cuando se reúna la FED? Es que tenemos ahí una piedra en el zapato que se llama Jerome Powell, entonces no lo sé. Si bueno,
Y los resultados de mañana, que no se van a publicar. Sí, bueno, claro, es que, claro, y luego las encuestas que algunas están hechas parcialmente, o sea, la FED carece de datos y las actas que hemos escuchado hoy a las 8, pues han tenido un poquito más repercusión de lo habitual porque es lo único a lo que hay para acogerse, ¿no? El sentimiento interno dentro de esa... Bueno, lo que se les ve es que están muy divergentes. Sí, efectivamente. Lo que se ve es que no lo tienen claro. Entonces, claro, y hemos visto cómo se acerca ya al 40% de la probabilidad de que bajen los tipos. Solo un 40%. Por eso digo que pongo, a fecha de hoy, pongo muy en duda el rally de Navidad todavía. El 10 de diciembre me llamas y te digo, hay rally de Navidad. ¿Por qué? Porque se supone que habrá bajada de tipos de interés. Es lo que se debería hacer. Porque el empleo parece que no está ya a esas velocidades de antaño y la inflación dentro de lo que cabe tampoco se les está escapando, con lo cual el mensaje creo que sería bastante negativo. Pero claro, por otro lado siempre está el doble filo, ¿no? De decir, no, preferimos guardarnos este as en la manga por si vienen maldades, ¿no? Pero tienen los tipos muy altos, tienen muchos ases todavía que poder sacar. Por eso creo que sí que habrá bajada de tipos de interés. Pero de aquí al día 10, yo creo que no tan abismal como esta semana, que ha sido de goteo a la baja, la espera siempre gotea a la baja, pero yo creo que hasta el día 10 no va a haber grandes movimientos, no creo que vayamos a volver a ver máximos históricos, ni siquiera en el Nasdaq empujado por Nvidia, sino vamos a estar lateralizados esperando que llegue la certificación de que no hay pausa en el proceso de inicio de bajada de tipos de interés. Y por otro lado, lo que no gusta al inversor, que estabas en colación a lo que estabas comentando, ese cruce de inversiones, ¿no? Hay liquidez, Apple está inundado de liquidez, Alphabet menos, y bueno, Nvidia, pues ya me contarás, ¿no? Entonces, claro, se están produciendo una serie de cruces de yo te compro, tú me compras y yo te apoyo y bueno, este proyecto lo hacemos juntos, que eso es lo que ha manchado un cierto tufo a posible burbuja, ¿no? Que hay un mantenimiento de precios, ¿no? Una especie de autocartera cruzada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los resultados están ahí. Esto dista muchísimo de la burbuja del año 2000, de hace 25 años. Entonces, las empresas tecnológicas perdían pasta todos los días. Ahora, como estamos viendo, es todo lo contrario. Pero sí, es verdad, han pasado 25 años, estamos en otro mundo, capitalizan otra cosa. ¿Y qué cosa? Porque es brutal. Y yo creo que hay sustento detrás, hay algo detrás. No es humo, no es Terra Networks, no es Ericsson, no es lo que veíamos antaño, ¿no? En el año 2000. Entonces, pero no te preocupa, Eduardo, ese funambulismo con los números de te presto para, bueno, compro una participación en OpenAI, me la devuelves prácticamente comprándome chips, le voy a Microsoft... Esos son los pilares de la burbuja, esos son los pilares. Pero lo que yo creo que lo que denota es que tenemos todavía muchos trimestres hasta que reviente, ¿no? De callar ese sentimiento pequeño que había, ¿no? De posible burbuja. Creo que queda mucho tiempo hasta que reviente. Igual, y salvando las diferencias, por supuesto, lo que estamos viviendo con el sector bancario, ¿no? La banca gana pasta por un tubo, beneficios récord. Y sin embargo, el Euribor lo tenemos en el 2%. ¿Cómo es posible? Si la materia prima de un banco es el Euribor, es prestarte el dinero lo menos posible, remunerártelo lo menos posible y prestárselo a otro y cobrarle lo máximo posible. La materia prima es el Euribor, es el dinero, ¿no? Una liquidez de la banca privada es descomunal. Yo he comentado esta mañana en el programa ese gráfico de Tavi Costa de Crescat Capital, en el que decían, oiga, si los bancos centrales están haciendo un quantitative tightening, ¿por qué ustedes, los bancos comerciales y el crédito privado, están haciendo este movimiento en el que se están inventando el dinero? Es que se lo están inventando. Efectivamente, no, el encaje del 1% que exige el Banco Central Europeo es lo que hay, ¿no? Si fuera el 1% de los clientes a un banco a retirar el dinero, el 1% de sus clientes quebraría el banco, tendría que cerrar, pedir un préstamo de emergencia, no quebraría, pediría crédito de emergencia al Banco Central Europeo, se solucionaría, pero el caos es eso, ¿no? Es un negocio de confianza. Entonces, como decía, salvando mucho las distancias, con un Euribor bajando, los bancos aún ganan dinero. Bueno, yo creo que aquí está pasando lo mismo, insisto, salvando mucho las diferencias. Hay cantidad de inversión brutal, cruces, operaciones cruzadas de apoyo de compra empresarial y un mercado que, como decían, ¿no? que está
demandante total. Hay una demanda a nivel planetario brutal y que va a durar. Por eso no creo que hablamos de burbuja. Estamos muy lejos. Y vuelvo a comparar con el año 2000, porque muchos decían, no, es que en el año 2000 comenzó cuando pincharon 2 empresas. Y hemos visto como, por ejemplo, ha pinchado Meta Platforms, por ejemplo, ¿no? En este tercer trimestre, ¿no? Y ahora solo faltaba un supuesto pinchazo de Nvidia, por ejemplo, ¿no? El año 2000 se pegó, bueno, la bolsa bajó un 70%. Quien estaba en los mercados se acuerda perfectamente y el que no, pues solo tiene que mirar un gráfico. Y comenzó así. Fallaron 2 de las grandes, ¿no? Y entonces, bueno, estaba ese miedo. Pues no, ha pasado la historia. No ha llegado el momento. No hay burbuja. Gracias, Eduardo Bolinches, por acompañarnos. Buenas noches, buen negocio, Eduardo. Venga, saludos, adiós, un abrazo. Un fuerte abrazo. Está con nosotros también David Azcona. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Contento, el mercado tiene que estar contento, donde solo parece que el margen bruto pueda estar un poquito por debajo, pero que incluso el término agotado parece que el mercado empieza a digerirlo, ¿no? Como algo muy positivo, porque no estaría encaminado tanto a la cadena de suministro, ¿no, David? Sino a que el negocio va muy bien. Pues no sé qué decirte, José. En cuanto a batir las expectativas, en los últimos 11 trimestres hemos visto como Nvidia lo ha batido, ¿no? Lo que hay que ver es el largo plazo. La semana pasada tuvimos los resultados de otras dentro del sector. CoreWeave, estabas comentando antes que subía después del mercado cerca de un 4%, ¿no? Si empiezas a ver los resultados de esas compañías, lo que se está viendo es que estas desarrolladoras de inteligencia artificial están teniendo falta de recursos a la hora de elaborar su oficio. Y ahí se está viendo cómo los grandes centros de datos están escasos de material, y ahí puede existir una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En la medida que tú no eres capaz de generar esa demanda y no eres capaz de satisfacer esas necesidades, finalmente esto puede traspasarse y acabar suponiendo una menor oferta en el medio plazo, ¿no? Hay que estar muy atento a qué dice Jensen Huang respecto a los centros de datos. Para mí es importantísimo ver si ese cuello de botella que estamos viendo en centros de datos puede tener una repercusión negativa en el medio plazo para ellos, ¿no, José? Y después hay que recordar a todos los que nos están viendo que independientemente de que el próximo trimestre vayan a crecer mucho más de lo esperado, y así lo ha dicho, que va a estar en el rango de 63, 67, cuando el mercado está esperando niveles de 62, las valoraciones actuales de la compañía muestran unas expectativas de crecimiento en free cash flow que son en media del 40%. Hay que preguntar aquí a los más viejos del lugar si recuerdan alguna compañía que ha estado creciendo tanto y durante tanto tiempo. Ni Cisco en los 90, ni Apple en el 2010, 2012, 2013 ha conseguido mantener estoicamente ese crecimiento en free cash flow. Y es como, por así decirlo, es como si aquel que está ganando ahora 60 euros esté pensando que a 10 años podrá ser capaz de ganar 2.100 euros. Es un reto más que importante y yo creo que debería de bajar un poco el suflé al optimismo que hoy los resultados nos pueden dar. A partir de aquí, el inversor puede empezar a respirar un poco. Van a empezar a marcharse las dudas alrededor de si hay esa burbuja y ese alfiler yendo a pincharse esa burbuja. ¿Crees que esto va a calmar los ánimos? Mira, el inversor está sumamente volátil, José. Hoy estaba comiendo con más gente del sector y decíamos lo volátil que está el sentimiento. Hace una semana nadie veía pesimismo y hace exactamente una hora todo el mundo estaba pendiente de si rompíamos niveles de soporte para ver los índices caer todavía más. Seguramente que mañana el optimismo se llene de editoriales, etcétera, etcétera. Para mí esto es una inversión a largo plazo y lo que actualmente tú y yo y muchos del sector estamos viendo es que los mercados están valorados a la perfección. Es que no puede haber ningún tipo de duda, ningún tipo de error para que los mercados sigan manteniendo el optimismo actual. Y después, José, tú hablas mucho de geopolítica, hablas mucho de las expectativas. Hace 2 semanas tuvimos un varapalo para la administración republicana.
Trump quiere llegar a las midterms, sea como sea, con la actividad por encima de lo que está actualmente. Y hay que recordar las declaraciones de Trump esta misma tarde. Estaba diciendo que Jensen Huang estaba haciendo un más que excelente trabajo dentro de la economía norteamericana. Parece que él está depositando todas sus esperanzas en que la inteligencia artificial siga tan activa como hasta ahora. Dice la compañía en el documento que está compartiendo ya el CFO, ¿no? En el documento de comentarios del director financiero, bueno, pues no se menciona China. Puedo por si sirve de algo, pero la realidad es que en el trimestre anterior, cuando mostró la imagen de China, aquello tembló un poco. No lo menciona. No menciona China en ningún momento. Y luego habla del inventario. El inventario ha aumentado considerablemente en el trimestre y eso el mercado no lo está valorando de manera negativa cuando no es un buen dato. Es decir, normalmente en las empresas fabricantes de chips, cuando aumenta el inventario de esta manera, es una señal preocupante, ya que significa que hay una gran cantidad de producto sin usar que está aumentando. Pero tampoco le está preocupando al mercado. José, aquí hay algo que generalmente el refranero español es muy sabio, ¿no? Hay gato encerrado, ¿no? Hay otro dato que yo te daría. Yo sigo la evolución del alquiler de GPUs y el precio del alquiler de las GPUs, porque muchas de ellas no se compran en propiedad, está cayendo. No está subiendo. Si existiera esa sobredemanda de hardware para poder llevar a cabo ciertas operativas, estaríamos viendo cómo los precios de las mismas estarían disparados. Hay algo que no estamos viendo, esos inventarios hay que ver si son de subcomponentes más de componentes principales, y lo que nos estaría dejando entrever es que hay una falta de materia prima y se están anticipando a proveerse. No vaya a ser que exista un aumento de la tensión. Quedan 10 minutos para que comience esa teleconferencia. No la vamos a poder transmitir porque no nos ha dado Nvidia derechos, pero sí la podemos ir contando mientras está sucediendo. La gran pregunta probablemente va a ser China. La gran pregunta va a ser China porque Nvidia ya había comunicado a sus inversores que no esperaba obtener ingresos por centros de datos en ese mercado debido a las complicaciones geopolíticas. Pero ¿hay complicaciones geopolíticas? Porque es un 25% de la compañía. Es un 25% de los ingresos. Vamos a ver si se mantiene ese porcentaje, si ha disminuido. Cualquier indicio de que la situación esté mejorando también va a verse en un tono más positivo, pero cuidado, no tengamos aquí un nubarrón oculto en lo que estamos viendo, ¿no, David? A largo plazo creo que todos somos conscientes de que hay una carrera por el desarrollo dentro del campo de la tecnología y de la inteligencia artificial y están llamados a no entenderse, con lo cual es una carrera a largo plazo en la cual China va a cerrar todas las fronteras que pueda y va a intentar proveerse de otro tipo de hardware, ¿no? Pero le va a ser difícil, le va a ser francamente difícil y tendrá que abrir, tendrá que cerrar. Yo creo que dentro de la fase de preguntas también va a haber muchas preguntas sobre los centros de datos. Esto que estábamos comentando tú y yo respecto a inventarios, cómo van, cómo está yendo el precio del alquiler. También no ha hablado más que de Blackwell y el gran salto que se espera para el 2026 es Rubin, que es la nueva plataforma que Nvidia va a desarrollar, y no ha dicho nada previamente. La gente ya no se conforma con el ahora, José. La gente está pensando en el dentro de un mes, dentro de 2 meses, y yo creo que hay gran cantidad de preguntas que debe resolver al respecto. Muchísimas gracias, David Azcona. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo. Un abrazo. Son las 10:57, son las 4:57, costa este de Estados Unidos, en una fotografía en la que Nvidia era el gran protagonista, lo ha sido, está cumpliendo las expectativas, sube la acción fuera de mercado un 4,28%, marcándonos el camino alrededor de cómo Nvidia ha batido, a pesar de que hay dudas, China, el margen bruto, pero ha batido los resultados tal y como los está esperando el inversor. 10:57 aquí en Madrid, 1:57 en Los Ángeles, costa oeste de Estados Unidos, Nueva York, costa este de Estados Unidos, 4:57, cerca de las 5
de la tarde. Alexis Ortega, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Satisfecho o crees que es simplemente una visión del mercado antes de empezar a digerir lo que nos viene por delante con la IA? Bueno, yo creo que en el tema de la IA había varias cosas. Obviamente había un tema de vértigo por las sobrevaloraciones que a lo mejor se estaban produciendo en las acciones, y eso debía estar muy ligado pues a las expectativas de crecimiento de los ingresos, de los beneficios por acción, y en ese sentido yo creo que el resultado de hoy calma un poco a los mercados. Pero yo creo que había algo más realmente en estos últimos días con respecto a la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que son empresas que invierten muchísimo, tienen muy buenos resultados, pero prácticamente consumen todos sus ingresos en nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque están en una carrera por la inteligencia artificial que requiere inversiones constantes. Hace un rato Iturralde nos hablaba de esas declaraciones en las cuales se pedía que interviniera incluso el propio gobierno americano en la inversión, con lo cual quiere decir que son empresas que necesitan muchísimo capital para mantener esta carrera contra China y contra prácticamente cualquier otro contrincante, porque quien primero llegue a la posición dominante en este sector, pues obviamente va a dominarlo por muchísimo tiempo. Y eso significa que son empresas que necesitan inversiones y necesitan un coste de capital muy bajo. Y yo creo que el problema también de estos días que hemos tenido de un mercado tan revuelto ha sido el hecho de que la Reserva Federal parece que se plantea frenar el proceso de bajada de tipos de interés. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que el mercado ahora mismo ha resuelto una incógnita, que es muy importante, que era intrínseca un poco al propio mercado, pero le queda por resolver algunas otras. Y la verdad es que las noticias que hoy hemos tenido con respecto a ese otro tema no son nada positivos. De alguna manera hoy lo han recogido con un cierto grado de optimismo, pero les va a resultar difícil mantener toda esta situación de euforia si realmente el día 10 de diciembre la Reserva Federal no baja los tipos de interés, como parece que por hoy las actas de la Reserva Federal nos estaban apuntando. Incluso me aventuro a decir incluso que el mercado va a poner a la Reserva Federal ante una situación complicada y le va a presionar para que baje los tipos de interés, precisamente provocando una situación todavía de temor y de volatilidad en los mercados. Hablas de esa situación de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal va a tener o tiene un problema añadido desde hoy, ¿no? No va a tener los datos mañana de empleo. De tal manera que ciega en octubre la Reserva Federal, ¿de verdad puede tomar una decisión el 10 de diciembre de una bajada de tipos sin saber prácticamente ni cómo está la inflación ni cómo de verdad está el empleo? Vale, lo que pasa es que yo creo que sobrevaloramos mucho esa ceguera o supuesta ceguera o apagón informativo por parte de la Reserva Federal. La Reserva Federal no solo se nutre de datos que se producen en los organismos del Estado, tiene su propio sistema de estudios que también obtiene datos. Y luego más tarde yo le pregunto, si hace como 2 o 3 meses nos dijeron que en el primer semestre de este año se habían creado 1 millón de empleos y luego se nos dice que se nos ha creado 500.000 de empleos, la verdad es que uno ¿qué necesita? Necesita datos que no estén cambiando de una manera como esta. Entonces, si ha podido bajar tipos de interés con unos datos que en cierto modo no eran reales y que luego se han demostrado que eran mucho peores de lo que se estaban, pues prácticamente no tener datos o tener datos que de buena primera cambian tan diametralmente, pues es prácticamente lo mismo. Por eso creo que le estamos dando demasiado peso a esta situación. Yo creo que ahora mismo, de alguna manera, la Reserva Federal está intentando mantener la idea de su independencia y está teniendo problemas por un control de la inflación, pero el control de la inflación es un problema que ha tenido Estados Unidos desde hace mucho tiempo y bajaba tipos de interés. Yo creo que Donald Trump se equivoca en esta lucha contra la Reserva Federal y ha provocado que la Reserva Federal sea algo más reticente para bajar tipos de interés. Y yo creo que está pesando más este tipo de factor que la propia ceguera. Insisto, los datos, si uno recibe muy buenos datos y cambian marginalmente, pues entonces uno vive de los datos. Pero si uno lo que tiene datos, y sobre todo el dato de empleo, es que tenemos estas variabilidades tan fuertes que hemos tenido en estas últimas semanas, yo no sé si es mejor no tener datos. Alexis, ¿se cierra
el momento de tensión alrededor de la burbuja con estos resultados de Nvidia? ¿Da Nvidia un portazo a esas dudas alrededor de que estuviéramos hinchando ya definitivamente la burbuja? ¿O va a continuar esas dudas alrededor, sobre todo de lo último, ¿no? De que hemos estado viendo o que hemos estado viendo alrededor de cómo van intercambiándose el dinero en ese círculo que más que virtuoso parece vicioso, ¿no? De un dinero que lo van contabilizando todos. Bueno, todos los procesos innovadores de alguna manera tienen algún componente de burbuja y a veces hasta me da la impresión de que las burbujas son necesarias para obtener toda esa cantidad inmensa de capitales que se necesita para hacer algo como lo que estamos haciendo en estos momentos. Por lo tanto, yo no le voy a negar que no pueda existir en algún momento una burbuja. Lo segundo que le digo es que realmente yo creo que todavía no hemos llegado a ese momento. Digamos que forma parte de ese proceso la burbuja. Creo que todavía no hemos llegado a ese proceso de la burbuja. Y lo tercero que le digo es que lo que hemos tenido estos últimos días añade este elemento o este temor de la burbuja, pero tiene más cosas. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que no va a acabar con todo este discurso, puesto que realmente nos queda la segunda parte, nos queda que la Reserva Federal suministre capital barato y continúe bajando los tipos de interés, y si eso sucede, a lo mejor tendremos ese final de círculo que sí que nos permite de alguna manera continuar en este proceso hasta que llegue la burbuja, y luego ya estallará, pero que yo creo que de momento no llegamos a ese momento. Los datos de hoy de Nvidia de alguna manera relajan un poco la tensión, va a permitir incluso algún tipo de recuperación, pero yo creo que el círculo de lo que ahora hemos vivido y que hemos llamado burbuja, en el fondo consiste en hablar de burbuja, pero también hablar sobre la necesidad de tipos de interés más bajos. Por lo tanto, el entorno general no ha cambiado y, por lo tanto, me resulta difícil que este tema se cierre solamente con los datos de Nvidia. Gracias, Alexis Ortega, por acompañarnos. Buenas noches, un abrazo. Hasta la próxima, José. 11:04 de la noche, son las 5:04 costa este. Se dispara Nvidia, definitivamente. Se dispara. Ha tenido dudas alrededor de un crecimiento del 3%, 3,5%. Está Nvidia ya disparada un 5,45%. Bueno, está tocando con los dedos ya los $200 por acción. 196,50, 196,35, 196,57. Está bailando en una subida del 5,26. Google sube 1,16, Tesla 1,02. Apple cae 0,35, Amazon sube 0,57, Meta 0,6 y, por ejemplo, compañías que están un poco alrededor, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de energía, Oklo, de Sam Altman, 4,8, después de una subida hoy del 6,45, es decir, más de un 10% en una jornada más postmercado. Nanonuclear Energy, 4,74 fuera de mercado hacia arriba, y NuScale Power Corporation 6,67, marcándonos el camino de que en el conjunto, ¿no?, relacionado alrededor de la inteligencia artificial está disparado. Nasdaq 100 1,75% en futuros, por lo que vamos a tener un jueves, una jornada de mañana que, salvo que algo no lo destropee, va a ser muy, muy alcista, sobre todo a 24 horas vista. Juan Santamaría, CEO de HWK Tech Investment. Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿estás contento? ¿Crees que el mercado tiene razones para estar contento con lo que ha presentado Nvidia? Bueno, nosotros estamos contentos y sobre todo creo que compartimos el sentimiento de alivio del mercado, porque de fondo no esperábamos una mala publicación, esperábamos una buena publicación. No olvidemos que antes han presentado los 4 hiperescalers, Google, Amazon, Microsoft y Meta. Y los 4, que suponen más del 40% de las ventas de Nvidia, ya han dicho hace algunas semanas que pensaban incrementar el CAPEX hacia el año que viene muy sustancialmente. Es decir, que teníamos un indicador anticipado de que Nvidia, por lo menos en casi la mitad de sus ventas, va a seguir yendo bien el año que viene. Adicionalmente, tenemos también el dato que conecta con algo que estabas comentando, José, y es que hay una demanda antes de hoy. El dato que teníamos es que hay una demanda 12 veces superior al output que sale de GPUs en las fábricas de Nvidia.
o a las fábricas de Taiwan Semiconductors, que es el que lo fabrica mayoritariamente. Es decir, que la demanda es enorme. De ahí un poco el comentario de Jensen Huang de lo he vendido todo, cloud sold out. Lo que está diciendo básicamente es no tengo ningún problema de demanda y por tanto ha publicado en el trimestre muy bien y ha dado una guía que ha superado también la expectativa del mercado para el siguiente trimestre, con lo cual hay sensación de alivio y desde ese punto de vista pues satisfechos, ¿no? Esto significa sobre todo que hay un cambio en el sentimiento, como nos estás diciendo, alrededor de un inversor que va a empezar a pensar que al menos tiene que dar la oportunidad, ¿no?, a que esto pueda no ser una burbuja como la del 2000. Hay un cambio en el sentimiento de los últimos 2 meses, yo creo, sobre todo del último mes particularmente, porque aquí han pasado 2 cosas que nosotros creemos que son las claves del mercado recientes que han llevado a la ansiedad con la que el mercado esperaba la presentación de resultados de Nvidia. La primera, la oscuridad en los datos macro. Con el cierre del gobierno americano, de repente no sabes cuál es la inflación, por dónde va, y tampoco sabes por dónde va el desempleo. Y sin eso no sabes qué va a pasar con los tipos de interés. Y los tipos de interés, en general en las tecnológicas, pero también para financiar los grandes planes de financiación que hay detrás de todo este tema de la inteligencia artificial, sin saber qué va a pasar con los tipos de interés, pues lo que estás es desconcertado, que es como estaba el mercado. Esa es una clave. La otra clave es la de que hace unas semanas Sam Altman, el CEO de OpenAI, empieza a coger su chistera y a sacar conejos, digamos, en forma de acuerdos con otras empresas del sector en las que al final del día compromete 1,4 trillones de dólares de compras a otras empresas. Nvidia es una de ellas, pero también Sam Altman tiene su propia hoja de ruta, que es ganar poder de negociación contra Microsoft, que ha sido su padrino hasta ahora y bueno, del que quiere independizarse, hacerse mayor e independizarse y ganar poder de negociación, y eso lo consigue haciendo un acuerdo con una nube competidora, que es Oracle, contra Microsoft, con unos fabricantes de GPUs alternativos a Nvidia, como es AMD, y con fabricantes de centros de proceso de datos que le den un camino propio con una integración vertical y, en definitiva, como digo, comprometiendo una empresa que este año probablemente hará 15.000 millones de dólares de ingresos, compromete 1.400 millones de dólares o 1,4 trillón en los próximos años a la vista de gasto, dinero que no tiene. Entonces, como decía, el tema de la Fed sin saber qué va a pasar con los tipos por el gobierno americano cerrado, el gobierno federal, y por otro lado OpenAI dando planes de gasto faraónicos sin saber de dónde sale el dinero, sin además tener una vista clara de cómo el cliente final, cómo los clientes finales, las personas o las empresas pagamos los servicios de la IA, con cuellos de botella, que es otro riesgo relevante, 2 cuellos de botella particularmente, que es la capacidad para alimentar de energía estos centros de procesos de datos tan enormes que se están construyendo, y la otra es para financiar con deuda esa inversión. Entonces, todo esto había hecho un caldo de cultivo que nos trae hasta hoy desde las últimas semanas. Por eso hablo de alivio en la presentación de Nvidia. Tu pregunta es, ¿y esto ya despeja el camino a que no hay burbuja? Bueno, yo creo que hay 2 cuellos de botella que yo he citado, que nosotros observamos y que yo creo que es un poco lo fundamental que el mercado va a estar mirando en las palabras de Jensen Huang en la presentación de hoy, que es qué pasa con el despliegue de data centers en los próximos años. Cómo de real es todo eso que se está cocinando como pedidos e inversiones cruzadas, porque hay que empezar a ver que de verdad puede ocurrir. Aquí nosotros pensamos que hay un superciclo y eso significa que esto de la IA va a ocurrir. Nos va, no sé si a atropellar o a apalancar o a impulsar a todos. Sí o sí va a ocurrir. El tema, efectos de inversión y de acertar con cuándo inviertes y si ganas dinero o no, es el timing. Es decir,
todo esto que se ha anunciado, ¿cómo va a ocurrir en el tiempo? No hay suficientes centrales nucleares inmediatamente y en los próximos probablemente 5 años como para alimentar todos esos centros de datos. Tampoco con turbinas, tampoco con paneles solares y baterías, no se llega. No cuadran los números de lo que va a facturar OpenAI para que pueda pagar esos 1,4 trillones de compras que ha comprometido a unos y a otros al ir sacando de la chistera. Entonces, eso hay que irlo aterrizando y las palabras de NVIDIA son la clave para írselas creyendo. En la medida en que dé confort, pero muy avalado por las cifras que publica hoy y sobre todo por la guía que da, eso dará confort, dará tranquilidad, reducirá la tensión de aquí hay una burbuja a punto de pincharse, pero de manera coyuntural de momento. Hay que estar atento porque esto es muy grande y hay que ir viendo cómo se digiere. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Santamaría. Buenas noches, buen negocio. Igualmente, gracias. Bueno, espectacular la NVIDIA, 6,18% de subida.